yo veía a mis compañeros cómo evolucionaban durante el curso, ¿no? Personas que habían empezado el curso sin saber prácticamente nada y han acabado con un nivel de natación bastante alto que yo, como entrenador tradicional en aquel momento, tardaría muchos meses en conseguir aquellos resultados. Tanto un nadador de élite como un nadador convencional, una abuelita, deberían nadar de la misma manera, no a la misma intensidad ni a la misma velocidad. Control de la respiración, yo tengo una alumna asmática que tenía que utilizar su medicamento, el Ventolin, todos los días regularmente, ¿vale? Un par de veces al día, y cuando tenía crisis más veces en primavera con el polen, todo, y ya no utiliza. Consiguió controlar, sigue teniendo asma, pero no necesitas más medicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Gracias por estar aquí en este podcast de Charlas con Juanpa. El día de hoy tenemos a Rafa. Rafael nació y creció en Brasil, donde siempre fue un apasionado por la naturaleza y los deportes. Aunque muchos piensan que su primer deporte fue la natación, en realidad empezó haciendo artes marciales, comenzando con capoeira y luego descubriendo el jiu-jitsu brasileño. Inicialmente estudió Derecho, luego por no sentirse satisfecho con esta carrera se trasladó a España, ya que tiene nacionalidad y familiares. Por un tema de convalidación de créditos, no pudo continuar su carrera de Derecho y decidió explorar una pasión más profunda. Ahí fue cuando decidió estudiar educación física y comenzó un curso técnico superior de actividades deportivas. Durante este curso tuvo la oportunidad de practicar natación y, durante sus prácticas, sufrió una lesión. Así es cuando descubre el libro de Total Immersion Swimming de Terry Loughlin, que enseñaba una técnica de natación que reducía el esfuerzo en un 70%. Luego de esto decidió formarse como entrenador certificado del método Total Immersion, lo que le permitió obtener resultados asombrosos en poco tiempo. Tanto él como sus alumnos han experimentado mejoras ilimitadas. Ha seguido formándose y ha creado su propia marca personal que se llama Natación Eficiente. Durante el confinamiento lanzó su canal de YouTube, en donde se cuenta ahora y el lema de él es que él no descansará hasta que seas un nadador eficiente. Gracias, Rafa, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Y nada, estoy encantado aquí en compartir mis experiencias, mis vivencias para colaborar, ¿no? Con el mundo de la natación y del deporte. Gracias, Rafa. Y volviendo un poco atrás, en los años, tú cuando eras niño, ¿te viste siendo un entrenador de natación? ¿Te viste entrenando en alguna actividad deportiva al menos? No profesor de natación, sino que algo relacionado al deporte. Siempre me ha encantado y una de mis primeras opciones para la carrera era estudiar educación física, pero por localidad y en la universidad donde estábamos en Brasil no tuve la oportunidad de empezar por este camino. Entonces, pues cuando vine aquí a España a continuar la carrera de Derecho, pues al final la tuve que abandonar y empecé con el tema del deporte, con el tema de convalidaciones, como has comentado, y ahí sí que fue cuando me ingresé. Pues desde pequeño siempre supe que iba a tener algo relacionado con el deporte y al final, mira, el destino me ha encaminado hasta este camino. ¿Y cuál fue el punto de quiebre para que hayas decidido quedarte como entrenador de natación? ¿Únicamente fue la lesión del hombro que nos comentaste o fue algo más? No, realmente fue, a ver, estaba estudiando educación física y teníamos, ¿no? Una asignatura de natación, también hacía salvamento acuático en paralelo, en el mismo momento. El salvamento acuático nos exigía mucho a nivel de resistencia, nos hacían nadar mucho y en natación, con mi profesor Santi Álvarez, que es un crack, nos enseñaba también ahí la parte técnica, todo, pero al final cuando empecé con la lesión, empecé a nadar más. El médico me recomendó nadar más. ¿No? Digo, no, tienes que nadar. La lesión no era una lesión de hombros, era una lesión de una periostitis tibial, una lesión
en unas de las asignaturas de atletismo, ¿no? La lesión de los malos corredores. Yo nunca he sido un buen corredor y es una lesión muy progresiva que me ha ido ahí molestando poco a poco. Tengo una tolerancia muy alta al dolor y llegó un momento de no poder prácticamente ni caminar. Entonces el médico dijo que era una lesión que necesitaba evitar todo lo que sea fuera deportes de impacto y debería, si pudiera, nadar más porque me ayudaría con la recuperación. Entonces empecé a nadar mucho y me empezó a gustar y acabé lesionado de los hombros, la lesión del nadador, la típica, por algún error técnico o simplemente por forzar demasiado. En aquella época utilizaba muchas palas, me enfocaba mucho en la fuerza, la natación tradicional que me enseñaban, ¿no? La estuve aplicando y buscando, me acordé que ya había leído el libro de Total Immersion y buscando información a ver si podía trabajar de alguna manera en que no forzara tanto los hombros, volví a caer con lo de Total Immersion, con el 70% de técnica y un 30% de fuerza. Me llamó la atención, me acordé del libro, que en su momento no le hice tanto caso porque era muy diferente, ¿no?, de lo que yo aplicaba, de lo que me estaban enseñando, y empecé a probar cosas conmigo. En ese momento ya empecé a hacer prácticas, ya estaba haciendo clases de natación, empecé a aplicarlos con mis alumnos y realmente unos resultados muy buenos, ¿no? Y uno de mis alumnos me invitó a un taller de Total Immersion, el mismo curso, el mismo taller que hago yo ahora mismo, ¿no? El que hiciste tú conmigo. Participé como alumno, ¿no? Mi alumno y yo fuimos ahí y yo participé de ese taller como alumno y me quedé alucinando con los protocolos que seguían, los detalles, cosas del libro que no había entendido muy bien o no había interpretado bien. Ahí vi como todo cogía sentido, ¿no? Cuando todo ganaba forma, ¿no? En mi primer taller estaba Joseba Cercas, que es un grandísimo entrenador de aquí de España. Fue mi primer formador también como entrenador de Total Immersion. Estaba Sergio Mirapeix, que es un compañero mío también, que ahora está retirado un poco del tema de natación, pero siempre ha sido nadador, viene de una familia de nadadores. Es su pasión también y es también uno de los entrenadores de Total Immersion. Pues esto, los protocolos que seguían, cómo trabajaban, cómo nos tocaban, cómo yo veía a mis compañeros, cómo evolucionaban durante el curso, ¿no? Personas que habían empezado el curso sin saber prácticamente nada y han acabado con un nivel de natación bastante alto que yo como entrenador tradicional en aquel momento tardaría muchos meses en conseguir aquellos resultados, ¿no? Incluso conmigo mismo, ¿no? Yo me tenía como referencia, tenían vídeos míos grabados y hostia, que nado muy bien, pero cuando ves ahí al detalle con alguien que sabe mucho más que tú, cuando te lo expone y lo razona y lo explica y te demuestra, ¿no?, cómo funciona todo, ahí ves que realmente tiene estas carencias, esas deficiencias en la técnica y cómo mejorarlas, ¿no? Y te enseñan los caminos de cómo mejorar. Esta lesión del hombro que mencionas, que tuviste, ¿es una lesión que solo se da en España o algún otro nadador en el mundo la sufre? No, esta es una lesión muy, muy común. De hecho, se llama hombro del nadador, pero es un pinzamiento del músculo supraespinoso, ¿no? Y en gran parte, bueno, en casi todas las reacciones instintivas que tenemos, muchas veces nos llevan a bloquear el hombro, sea con la tensión muscular o con el propio movimiento del brazo, y acabamos estrechando este espacio por donde pasa el músculo se inflama, aumenta su tamaño, el músculo pasa por un espacio muy, muy estrechito, ¿vale? Está en la espalda, en la escápula, pero se inserta aquí en el hombro. Entonces, ese espacio es muy estrechito. Cuando nos movemos mal con el brazo, en la fase aérea, sobre todo de recobro, o haciendo mucha fuerza también con las paletas o las manoplas, ¿no?, como la llamamos aquí, acabamos forzando, ¿vale?, esta búsqueda por el codo alto. Si lo hacemos de manera incorrecta, acabamos estrechando más este espacio.
el músculo se pinza, se inflama. Cuando se inflama, aumenta su tamaño y cualquier movimiento que hagas con el brazo acaba molestando porque el espacio se queda cada vez más estrecho. Entonces ahí, a casos más graves, el músculo se empieza a desgarrar, a romperse poco a poco, hasta que hay casos de rupturas completas, ¿no? Es una lesión que si paras un poco, si reduces si paras de nadar, por ejemplo, con antiinflamatorios y eso, en las primeras instancias, ¿no? Consigues bajar la inflamación y se te va el dolor, ¿no? Con una buena rehabilitación y fisioterapia se consigue solucionar. En casos más graves ya una cirugía, ¿no? Yo siempre recomiendo que cualquier molestia, que vayáis ya directamente a buscar un traumatólogo, que lo miren bien, a ver cómo está, si está todo ok, si necesita una rehabilitación. El siguiente paso sería un buen fisioterapeuta y después ya un buen entrenador que te guíe para que no cometas estos errores. Pero es un error muy común, es una reacción instintiva del ser humano, es el subconsciente que manda, ¿no? Esas acciones, estos movimientos incorrectos, y es igual en cualquier parte del mundo con cualquier tipo de nadador. Incluso nadadores de élite suelen cometer este mismo error. Y justo te preguntaba si en España era común o era en más países, porque acá en el Ecuador también sucedía. Y yo soy nadador desde muy pequeño. Fui nadador hasta los 18 años en realidad, y de ahí dejé la natación casi 20 años y volví a nadar hace 3. Ahí es donde te conocí y comenzaste a entrenarme. Pero regresando atrás, cuando yo era nadador de adolescente, me acuerdo más de una ocasión que tuve lesionado el hombro y que tuve que, al llegar al deportólogo para que me revise, me hicieron una infiltración para poder competir porque estaba días antes de una competencia. Y entiendo que no es la mejor práctica que te infiltren, es mejor curarse y sanarse bien antes de continuar con la práctica deportiva. Sin embargo, esto es lo que sucede. Ahora, también hay el caso de los nadadores que son recreativos, que no necesariamente están entrenados para una competencia todos los días, 2-3 horas diarias, como era mi caso. Para ellos, si no tienen un dolor en el hombro, ¿crees que a futuro les puede pasar? ¿A futuro se pueden lesionar? ¿Puede llegar a pasar eso o no? Correcto. Puede que pases toda la vida haciendo un mal movimiento y que no te llegues a lesionar, porque depende mucho de cada persona. Depende de su movilidad articular, ¿no? De los rangos de movimiento que tengan, depende de su flexibilidad, depende de su fuerza muscular, ¿no? Del biotipo de cada uno, ¿no? No solo del movimiento técnico. El movimiento técnico muchas veces es un desencadenante, ¿no? A lo mejor tienes ya muchas restricciones en el hombro y al nadar de manera incorrecta, pues hay un momento que te salta esta lesión, ¿no? Pero hay personas que yo veo día a día ahí en la piscina donde trabajo, personas que nadan y cometen estos bloqueos en el brazo y llevan años nadando y a lo mejor se tiran 2000 metros 3 veces a la semana y hasta hoy no han tenido ninguna lesión, alguna pequeña molestia o algo, pero han podido seguir y no les ha pasado nada. Pero no es lo habitual. Prácticamente todos los nadadores por algún momento de su vida deportiva pasan por esta lesión, o al menos, bueno, no a niveles muy graves, a nivel de cirugía, pero sí que pasan por dolores y molestias por culpa de estos malos gestos que hacemos. El método Total Immersion, que es el que utilizamos, está súper estudiado exactamente para esto. Pero eso no quiere decir, aunque una persona lo haga perfectamente, no quiere decir que no se puede lesionar. Sí que se puede lesionar, depende de su forma física, de otros factores también externos, desgastes, ¿no? Pero haciéndolo de la manera correcta, como está biomecánicamente estudiado para hacerlo, ¿sí? Minimizamos prácticamente al máximo, ¿no? El riesgo de que haya una lesión, ¿sí? Por culpa de la técnica, ¿no? Y puede que haya otros factores externos, pero está muy, muy, muy estudiada. Cuando la desarrollaron expertos en biomecánica, fisioterapeutas, traumatólogos, todos. Había un equipo
¿no? Todo pensando en cómo hacer correctamente los movimientos, ¿vale? En el agua de la manera más eficiente posible. Entonces, no es una garantía 100% de que no te vayas a lesionar nunca, ¿no? Pero minimizamos más que en cualquier otra metodología conocida actualmente. Y Rafa, me surge una pregunta. ¿Hay una manera de nadar para las personas que estamos entrenando para una competencia? Por ejemplo, cuando yo era nadador de adolescente, yo era velocista. Yo nadaba, eran distancias más cortas, principalmente mariposa, y hacía fondo 1500 metros en piscina. Ahora, en cambio, me he dedicado a aguas abiertas y incluso la última competencia que hice, o la última competencia fuera del país y la primera para mí como ultramaratonista en natación fueron los 22 kilómetros en Perú, en febrero. Entonces, esa es una manera de entrenar. Yo entreno todos los días, tengo que estarme moviendo continuamente. Esta manera es la misma para una persona recreativa que simplemente esté yendo a nadar, no por una competencia, sino solamente porque seguramente le gusta o el doctor le medicó que lo haga. O vámonos al otro extremo, tal vez es una persona de la tercera edad que por el bajo impacto que tiene la natación, el doctor le recomienda que empiece a nadar para que obviamente haga ejercicio. Ahora, en este caso, no es la idea de que está yendo a nadar por recomendación del doctor y termine lesionado el hombro como te pasó a ti o a mí me pasó hace mucho tiempo. En estos casos, ¿es diferente el estilo que tienen que nadar? ¿Qué recomendarías? Como había comentado antes, la técnica está biomecánicamente estudiada para evitar lesiones. O sea, tanto un nadador de élite como un nadador convencional, una abuelita, deberían nadar de la misma manera, no a la misma intensidad ni a la misma velocidad, pero los movimientos deberían ser ejecutados de una misma manera, ¿no? Yo tengo diferentes perfiles de alumnos, tengo abuelitas, tengo abuelitos de 91 años, de 77 años, de 75 años. En mis redes sociales salen algunos depoimientos de algunos de ellos explicando cómo nadan, ¿no? De manera elegante, calmada, relajada, pueden hacer muchos metros, ¿no? Sin riesgo de lesiones. O sea, como decía Terry, es una natación para todos. Es una pena que desde pequeños no nos incalque una manera de nadar así, ¿no? O sea, primero tenemos que pasar por una natación tradicional para evolucionar a una deficiente, siendo que podríamos venir de una manera de nadar, ¿no? Ya eficiente desde nuestros primeros pasos por el agua. Bueno, no puedo decir que no haya pues puede que haya algún caso, ¿no? Algún tipo de patología o algo que no esté recomendado, pero en realidad todas las personas pueden hacerlo, incluso personas que tienen lesiones. Yo también tengo formación en natación terapéutica y en algunos casos tenemos que adaptar la natación a un problema de movilidad, por ejemplo, ¿no? Tengo tenido alumnos con hombros operados que el hombro no podría superar a los 90 grados y tuvimos que adaptar su manera de nadar para que no se hiciera daño y no forzara este hombro lesionado, bueno, operado, ¿no? Que tenía esta limitación a poder nadar y de alguna manera sin que se haga daño y que pudiera disfrutar de la natación. Se puede adaptar en muchos casos, ¿vale? Personas con discapacidades o a lo mejor no tienen una pierna. Todos puedes nadar. Bueno, miras los Paralímpicos y tienen ahí miles de ejemplos, ¿no? Personas ciegas, yo tengo un alumno con problemas auditivos. Descubrí hace unos años que yo utilizo una herramienta que es un comunicador que va por conducción ósea. Y yo utilizo esto con mis alumnos para hacerles correcciones en tiempo real. Entonces, ellos van nadando y yo voy hablando y ellos me escuchan dentro de su cabeza, pero no por los tímpanos, no por el oído en realidad, sino que por vibración, va por conducción ósea. Entonces ellos oyen todo lo que hay en su entorno, ¿sí? Pero me oyen dentro de su cabeza explicándoles cosas. Entonces no dejamos que
el nadador haga en ningún momento una mala técnica. Todo el tiempo tiene esta corrección. Si le olvida algo, le avisamos, ¿no? Esta tecnología descubrí por casualidad, probando. Vamos a probar en volumen máximo a ver si oyes algo. Él tiene audición, lleva audífonos, pero cuando se quitaban los audífonos en el agua, no se podía mojar, ¿no? No son sumergibles. Él intentaba leer mis labios, tenía la habilidad de leer los labios, pero mucha información se pierde. Son cosas muy técnicas que explicamos muchas veces, conceptos muy analíticos, y él, no, por ejemplo, decía que sí, que había entendido, pero a la hora de ejecutar no quedaba bien del todo. Cuando descubrimos esta herramienta, que él me podía oír mientras nadaba, un cambio fantástico. O sea, una mejora que habíamos tardado años en conseguir, un par de años en conseguir, en una cuestión de meses ha tenido un salto en todos los estilos, mariposa, brasa, crawl, espalda, y el chaval ha mejorado muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, la tecnología ahora nos ayuda mucho con este tema. Hay muchas cosas ahora que van, herramientas para trabajar, materiales nuevos, y esto tenemos que empezar a apoyarnos un poco en esto para poder dar más amplitud, ¿no? de ayuda a las personas que quieran nadar. Existen actualmente muchos adultos, conozco mucha gente adulta que no tiene idea cómo nadar. Incluso tiene temor al agua, temor a ingresar a la piscina. Para ellos, ¿qué recomendación nos darías? Vale. Bueno, lo primero, tienen que buscar un buen profesor de natación, ¿vale? Es importantísimo. La primera persona que toque un niño en el agua le definirá como un nadador durante muchos años, ¿vale? Si toca un mal profesor, a lo mejor este niño cogerá algún trauma, tendrá alguna... no le ayudará a quitar sus miedos, ¿no? Mi recomendación siempre es que, sobre todo a los niños, ¿no? Bueno, y a los adultos también, que estén confiados. El entrenador o el monitor tiene que estar en el agua en los primeros pasos de este nadador, ¿no? Tiene que estar para transmitir confianza al momento. Tienes que enseñarles a disfrutar. A los niños que jueguen, tienes que aprender a hacer bien de manera jugada, ¿no? Los niños, yo siempre digo que aprender de adulto, hay una diferencia muy grande en aprender de adulto y de niño, porque los niños juegan todo el tiempo, ¿vale? Un niño a lo mejor no sabe nadar, pero sabe saltar al agua, y salta de 1000 maneras diferentes. Salta de bomba, salta de palillo, salta imitando animales, salta dando vueltas, se deja caer de espalda, de lado. Claro, su cuerpo, su memoria muscular empieza a grabar diferentes maneras de introducirse en el agua. Pues cuando le vas a enseñar un salto de cabeza, ¿no? Le vas a hacer un clavado, pues para él le resulta súper fácil. Hace 4 progresiones y ya lo tienen. Un adulto mira el agua desde arriba para saltar, hacer un clavado, saltar de cabeza en el agua, y le genera esta ansiedad, este impacto, porque su cuerpo no tiene la experiencia de lo que pasará al entrar. Un niño sabe lo que es entrar de plancha, entrar de cabeza, entrar de lado, de espalda, sabe lo que pasará con su cuerpo, pero un adulto que aprende de mayor, que no haya jugado, que no haya tenido esas experiencias, aprende más lentamente. Por eso necesita mucha confianza, porque sus reacciones son más instintivas, no ha tenido esas experiencias. De hecho, los ejercicios son nuestra manera de jugar, son la manera de jugar de los adultos. Los drills de natación sirven para que los adultos jueguen, pero con una manera ya más analítica, más concreta, para que puedan desarrollar habilidades acuáticas. Hoy mismo empecé con un alumno nuevo que solo sabía nadar algo de braza, una especie de braza, con la cabeza todo el tiempo fuera, un poco de supervivencia, y empezamos hoy. Le he enseñado 3 habilidades básicas. Le he enseñado a colocarse horizontalmente en el agua, relajado, de manera relajada. Le he enseñado a rotar el cuerpo mientras mueve el brazo, aunque el movimiento del brazo todavía no le he enseñado, pero solo le he enseñado cómo se movería. No es la manera que se moverá futuramente, ¿no? Pero solo para que encuentre rotación, para que pase el brazo, ¿sí? Y una pequeña proporción de piernas, ¿vale? Con estas 3 habilidades
una persona que nunca había nadado, ¿sí? Que estaba totalmente rígida, nerviosa al contactar con el agua, ¿sí? Ya tenía una manera de moverse por el agua en media hora muy parecida ya a un nadador, ¿no? Y de hecho, lo que estaba haciendo era mucho más correcto de lo que hacen muchos nadadores, ¿vale? En 30 minutos conseguimos lograr este objetivo, ¿no? Entonces, hoy he subido este vídeo en Instagram. Si alguien quiere verlo, pues puede subir ahí y mirarlo, ¿no? El minuto 1 y minuto 30, cómo ha progresado simplemente con 3 habilidades básicas, ¿vale? Los adultos, bueno, en general, los humanos tenemos unos receptores nerviosos en la zona de la cara que cuando nos ponemos en el agua nos envía una alarma, una alerta de que estamos en peligro, ¿vale? Que estamos en peligro de muerte. Entonces, cuando el cuerpo está en peligro, cuando el cuerpo, pues hay una parte de la natación que las personas no hablan, no lo ven, porque es una parte hormonal. En el momento que estamos en peligro, pues el cuerpo empieza a segregar hormonas en el cuerpo, adrenalina, el cortisol, o sea, estás ahí son hormonas que te hacen huir, reaccionar por instinto y hace que pierdas la conciencia de lo que tienes que hacer. Entonces, el primer paso con alguien que está empezando, que tiene miedo, que tiene pánico, es calmarlo. Es simplemente ejercicios muy relajantes, empezar por flotaciones, Superman, ejercicios que no le consuman energía, que no le generen un estrés, ¿no? Calmarlos primero para que puedan tener conciencia y control de esas alarmas y de estas reacciones instintivas. Entonces ahí puedes empezar a trabajar de la manera correcta. Rafa, ya hablamos de las personas adultas. Ahora, existen otros deportes que actualmente se han popularizado mucho en la gente adulta. Por ejemplo, el CrossFit. En los CrossFit Games hay algunas pruebas que unen también pruebas de natación con el resto de ejercicios. Es más, en Naru, donde yo hago CrossFit, hay prácticas que hacemos, no sé, 2 piscinas nadando, sales, haces lagartijas, haces 2 piscinas nadando más, sales y haces peso muerto y demás. Entonces, en este caso es un caso puntual. Por ejemplo, otro caso, el triatlón. Hay mucha gente que cada vez más se suma a esta onda de triatlón y normalmente la natación es la parte que más les cuesta. En estos casos de estos deportes que han ido surgiendo, ¿qué recomendarías como práctica de natación? ¿Cuál debería ser su estilo? Bueno, que es para por ejemplo, una persona que practica el CrossFit, sería lo ideal nadar de esta manera porque le ayuda a trabajar de una manera biomecánicamente correcta, le ayudará con los rangos de movimiento, con la amplitud de movimientos de los hombros, ¿no? Para poder hacer ahí un snatch, poder levantar ahí cargas muy altas, pues incluso yo creo que el CrossFit, si no me equivoco, corrígeme que tú que eres un experto, ha introducido la natación posteriormente justamente para contrarrestar problemas de movilidad, de restricciones, para que sus deportistas sean más completos. La parte de natación en el CrossFit. Por ejemplo, el CrossFitter hace natación, sale y hace pull-ups y regresa a nadar, sale, hace pull-ups y así por media hora. O el triatleta que está nadando, sale de nadar y tiene que usar la bicicleta y luego tiene que correr. Entonces, en la parte específica de natación, ¿cuál sería la recomendación para ellos? Bueno, la manera de nadar, como había hablado antes, está biomecánicamente estudiada para evitar lesiones, para que se ejecute de la manera más eficiente posible. O sea, no cambiaría la manera de trabajar, ¿no? Un triatleta, por ejemplo, piensa que esta técnica ahorramos un 70% de energía comparado a un nadador convencional. Para un triatleta esto es clave para poder llegar a la bici y a la carrera frescos para poder completar la prueba, ¿no? Sobre todo a nivel no solo a nivel de rendimiento de las brazadas, sino que de piernas también, porque trabajamos una patada de doble tiempo muy eficiente que está integrada con los otros movimientos, y para un triatleta acabar fresco de piernas para la bici, para la carrera, es la clave del éxito, ¿no? Para los crossfitters son
también un buen trabajo, porque la natación es muy complementaria, le ayudará todo con todo el tema de mejora de rangos de movimiento, movilidad articular, todo lo que necesitan para ejecutar bien su actividad. Y a los que no son deportistas, no son atletas en el sentido de deportista de élite, o que hacen varios otros deportes, a los que solamente quieren hacer natación de manera recreativa, ¿qué les recomiendas? Bueno, la natación desde siempre ha sido considerada el deporte más completo que existe porque es, además de trabajar, ¿no? Todos los músculos del cuerpo al mismo tiempo, ¿vale? Cuando te metes en el agua, cuando estamos en una posición cuando estamos en una superficie inestable como el agua, ¿vale? En un medio inestable como el agua, el cuerpo se activa por completo. No solo los principales músculos como los dorsales, pectorales, ¿no? Los hombros que están trabajando, sino que todo el cuerpo se activa, ¿no? Esto es igual que cuando subes encima de un bosu o estás en una fitball de estas de gimnasio. Todas las superficies inestables hacen que el cuerpo se active por completo, ¿vale? Entonces, a nivel muscular, esto es fantástico para todos los tipos de personas, ¿no? Conseguir una activación así, de esta magnitud. Y otros factores como respiración, control de la respiración. Yo tengo una alumna asmática que tenía que utilizar su medicamento, el Ventolin, todos los días, regularmente, ¿vale? Un par de veces al día, y cuando tenía crisis más veces en primavera con el polen, todo, y ya no utiliza. Consiguió controlar, sigue teniendo asma, pero no necesita más medicación para poder controlar. Solo en un día puntual donde haya polen o que esté un poco resfriada, que le cueste más respirar por lo que sea. Entonces, esto es algo fantástico que nos aporta la natación. Coordinación, ritmo. Es como, no hablan, pero el segundo deporte más completo es el baile, ¿no? ¿Por qué? Porque también trabaja respiración, coordinación y todos los músculos del cuerpo cuando estás bailando, ¿no? Entonces, la natación siempre ha sido, desde siempre, ¿no? Muy recomendada por los médicos, que también hay ahí una controversia, ¿no? Porque al recomendar que una persona vaya a nadar, muchas veces los médicos, bueno, antes daban por supuesto que las personas sabían nadar, les enviaban a nadar, iban a la piscina a hacer lo que sabían y lo que sabían no estaba correcto. Entonces, mejoraba en algunos aspectos, pero pues, también se lesionaban por otro lado, ¿no? Entonces no siempre salía bien. Ahora ya hay un enfoque bastante correcto, los médicos incluso ya recomiendan a que las personas vayan a nadar, pero que antes revisen su técnica con un buen entrenador y que para que todo vaya bien. En el caso de la natación, si es una persona que está un poco pasada de peso, y la natación, ¿qué efecto le trae? Porque normalmente se conoce que la natación es un deporte bajo impacto. Por ejemplo, en mi caso, hace 3 años que volví a nadar, yo estaba con 228 libras encima. Entonces, los que me conocían en ese tiempo, era una bolita. Cuando comencé a nadar era la ballena de la piscina. Pero en este caso, volver a nadar no causaba el mismo esfuerzo que cuando hacía CrossFit. Por ejemplo, no sentía igual las articulaciones y demás. ¿Por qué se da esto? Sí, pero sobre todo para los que están iniciando, los que quieren empezar a perder peso, los que quieren empezar a hacer deporte, la natación es la mejor manera de empezar, porque ya empiezas a trabajar todas las articulaciones, empiezas a trabajar todo el cuerpo, ¿vale? El trabajo con gravedad será crucial para que una persona pueda perder peso y que pueda ponerse más en forma. Pero en un primer momento, simplemente con la densidad del agua, que es superior a la del aire, ya le supondrá un esfuerzo inicial para que empiece su trabajo ya de pérdida de peso, de mejora de la forma física. En una segunda instancia, sí, es crucial que empiece un trabajo con gravedad, ¿vale? Trabajo empezar por gomas y luego empezar con peso corporal y de poco a poco introducir pesas más con un nivel un poco más moderado,
¿no? Bajo y moderado, y progresando según el nivel y el objetivo de cada uno. Pero al ser de bajo impacto, para iniciar, ¿no? En la parte de fitness, por así decir, es un excelente trabajo. No, pues yo de baile, pues las artes marciales de la capoeira, que, que es una mezcla de baile mezclado con lucha, ¿no? Entonces la única arte marcial que se hace con música, y sí que hay una mezcla de baile, parece que estamos bailando, pero estamos haciendo patadas, saltos mortales, acrobacias, y al final eso es lo que se me daba mejor. Ahora bailar, pues muy justito. Vale, hay un libro sobre la maestría de George Leonard que es fantástico, explica esta búsqueda de la perfección en cada cosa que hacemos, ¿no? Es un libro que está ambientado, ¿no? En las artes marciales, ¿sí? Pero es aplicable a todos los aspectos de nuestras vidas y la verdad es que te abre mucho la mente. Yo ahora hace muy poquito también leí el libro de César Cielo, el campeón olímpico, recordista mundial, que hace poquito el Popovich le ha superado su marca de los 100 metros, ¿no? En 100 metros crawl. Él aún es el actual recordista de los 50 metros y escribió un libro y yo lo compré pensando que era un libro que me instruiría con algo de técnica, que enseñaría algo más, porque se llama 101%. Y este 1% extra que decía él es la motivación, ¿no? El por qué me pongo en la piscina, por qué me despierto pronto, por qué voy con frío en el invierno y me meto en el agua a entrenar. Él hace que hagas estas autopreguntas mientras está practicando el deporte para conseguir tu máximo rendimiento o tu máxima performance en el medio, en la natación o en cualquier deporte o en cualquier cosa que hagas. Es muy motivador, es un libro muy cortito, yo lo estuve ahora de vacaciones en 2 días ya lo tenía leído y realmente me he sorprendido porque cuando estoy nadando me acuerdo de sus palabras diciendo, ¿no? Lo que debemos hacer y no lo que queremos hacer, ¿no? Si hoy toca nadar 4.000 metros, pues toca 4.000 metros, ¿no? Cuando llegas ahí estás muy cansado hoy, no, hoy voy a hacer 3.000. Ahí está, si empezamos a dar lo que el cuerpo te pide, el cuerpo cada vez te pedirá menos y cada vez entrarás en una zona de confort y en un estancamiento. Si das lo que realmente el cuerpo necesita, ahí sí, el cuerpo te agradecerá, ¿no? Un día que no te apetezca entrenar y que estés cansado, en este día es cuando realmente vas a mejorar. Gracias por esos aportes, Rafa. Lo vamos a poner en los comentarios para que la gente lo pueda seguir y pueda también acceder a esta información. Cuando tú me enseñaste sobre Total Immersion mediante tu canal de natación eficiente, y comencé a aprender a nadar de manera correcta. No lo hacía. Pasé casi 40 años sin nadar de manera correcta. Una de las conversaciones que más recuerdo era cuando yo te decía que me encantaría incorporar la meditación al nadar. Y tú me decías que era posible. ¿Nos puedes comentar sobre ello? El Total Immersion o natación eficiente, bueno, se compara un poco a la yoga, meditación, porque cuando estamos nadando tenemos una conexión con el medio. Tenemos que entrar en armonía, dejamos de luchar contra el agua y empezamos a fluir por el agua. Son movimientos integrados, tanto del cuerpo a nivel de coordinación como del agua. Estamos integrados en el agua con nuestros movimientos. Así que podemos estar siempre concentrados en la técnica, podemos evadirnos de problemas ajenos, de cosas del día a día, de lo que tienes que hacer. Es una práctica muy consciente de lo que se está haciendo. Por eso es una de las metodologías que más ha transformado nadadores en la historia de la natación. Porque hacemos una práctica consciente todo el tiempo. Es como aprender a conducir. Al principio tienes que estar concentrado en muchas cosas, el freno, el embrague, el acelerador, las marchas. Te pones muy tenso, muy nervioso, parece que vas a romper el volante, pero como es una práctica consciente, porque no puedes
saltar un semáforo, no puedes atropellar a nadie, no puedes chocarte con el coche. Al estar siempre muy concentrado en lo que tienes que hacer, acabas automatizando muy rápido el acto de conducir, por ejemplo, ¿no? Y nosotros aplicamos una manera muy parecida. Estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo, muy concentrados, como si estuviéramos meditando realmente en un momento ahí de máxima concentración, en que automatizamos estos movimientos correctos y ya se nos queda para toda la vida. Rafa, gracias por tu tiempo y ya estamos terminando. Seguro quedan muchos temitas por conversar y muy probablemente en un futuro lo haremos. Solamente para ir cerrando, te voy a hacer una última pregunta. Si tuvieras la posibilidad de enviar un mensaje de texto a todo el mundo, a todos los que tienen celular, les va a llegar tu mensaje de texto traducido a su idioma, ¿qué mensaje les mandarías? Bueno, pues yo creo que un mensaje muy bueno para todos sería que tenemos que intentar hacer lo que debemos hacer y no lo que queremos hacer, buscar una salud y una excelencia en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Creo que eso es un buen mensaje para todos. Hacer lo que debemos y no lo que queremos. Y gracias, Rafa, ese mensaje totalmente atinado. Gracias por ese tiempo y bueno, les pedimos a todos que nos sigan, compartan, den los 5 estrellitas, toquen la campanita para que les avisen de los nuevos capítulos y seguro con Rafa nos veremos muy, muy pronto para seguir charlando sobre natación. Gracias a todos.